Para los que no me conozcáis, soy Alex, soy miembro de Atubibi y hoy estoy aquí, bueno, pues para presentar este webinar sobre oncología integrativa para tumores de la vía biliar. Para ello nos acompaña la doctora Eva Ruiz Hispán, que es oncóloga médica, trabaja en el grupo de tumores gastrointestinales del Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Es máster en cuidados médico-estéticos en el paciente oncológico y calidad de vida y forma parte del programa avanzado de oncología integrativa por Arturo Obirne. Comentaros antes de que empiece el webinar que habrá un turno de preguntas al finalizar toda la sesión. Las podéis ir dejando tanto o levantando la mano o en el propio chat y luego al acabar os voy dando paso en función del orden que hayáis hecho la pregunta. Así que, pues nada, sin más preámbulos, tiene la palabra Eva Ruiz. Muchas gracias, Alex. Bienvenidos a este webinar. Lo primero, pues bueno, pues siempre agradecer, ¿no? A Elizabeth, a Marta, a Alex, a todos los organizadores por invitarme a esta charla tan interesante. Lo primero que quería hacer es dar la enhorabuena a tu Bibi. Siempre es un placer participar con asociaciones de pacientes o charlas no solamente médicas, ¿no? Nosotros desde medicinas estamos muy acostumbrados a dar charlas científicas entre nosotros y no tanto a los pacientes. Creo que esto debería incentivarse mucho más. Y bueno, tuve el placer de conocer a tu Bibi desde el inicio, viendo las primeras semillas. Yo soy compañera de la doctora Ángela Lamarca. Vi vuestros inicios y tuve la suerte de poder estar en la reunión que realizaste en el Día Internacional de Tumores de la Vía Biliar. Bueno, pues os conocí un poco, vi la motivación que teníais, cómo se estáis organizando y la verdad que tengo que dar mi más enhorabuena porque creo que es una asociación magnífica. Así que por favor seguir así. Y bueno, el segundo agradecimiento es por haber elegido este tema que me parece tan interesante, ¿no? La ecología integrativa. Vamos a ver que es un tema muy amplio y sobre todo yo quiero hablar de cómo este tratamiento integrativo o todos estos tratamientos integrativos lo que van a buscar es apoyar al tratamiento oncológico. ¿Cómo? Pues vamos a intentar disminuir los riesgos de la quimioterapia o de otros tratamientos, no solamente de eso, sino también de las cirugías. Vamos a intentar a buscar nuevamente un equilibrio hacia la salud, es decir, no solamente queremos tratar la enfermedad, sino que también queremos promocionar la salud y queremos luchar por esa calidad de vida. Todo esto, pues como presentaba Alex, yo soy Eva, podéis contactar conmigo cuando queráis y bueno, trabajo en la unidad de tumores digestivos. Yo me especialicé en un máster de cuidados estéticos, médicos estéticos del paciente oncológico, que también estaba muy enfocado en la calidad de vida del paciente oncológico. Podríamos hacer otra charla otro día si queréis sobre este tema. Y bueno, ya empecé a ver que había muchas terapias de las cuales yo desconocía, ¿no? Toda esta oncología integrativa, que la verdad que es un mundo muy amplio, requiere mucha formación y mucho tiempo porque tiene una especialidad por campos. Y por ese motivo estoy ahora mismo formándome en este programa avanzado. Es cierto que hay temas que conozco más, temas que conozco menos, lo iré comentando durante la charla y siempre, bueno, pues podemos disponer de otros compañeros que conozcan más sobre el tema por si tenemos que hacer alguna pregunta en concreto. Vale, pues para ponernos un poquito en contexto, como decías Alex, vamos a tener al final una parte de preguntas. La charla tuvimos con los organizadores, pues bueno, hablamos un poco de lo que parecía más interesante a nivel de paciente. Se propuso unos temas a hablar y bueno, he intentado resumirlo. Primero vamos a contextualizar un poco qué es el cáncer y por qué es importante la oncología integrativa. Vamos a centrarnos mucho en los tumores de la vía biliar y cómo puede mejorar este tipo de medicina, qué es, para qué sirve, qué tipos de intervenciones podemos hacer de paciente, desde la nutrición, la flora intestinal, fitoterapia y suplementación. Vamos a hablar de tres terapias más específicas de vitamina C, oncotermia y ozonoterapia y sobre todo de terapias mente-cuerpo y ejercicio. Y al final, pues algún mensaje que quiero que nos quede claro. Entonces,
Voy a intentar no extenderme mucho porque si no sería una charla un poco densa, intentando dejar mensajes clave. ¿Qué es el cáncer y qué ocurre en el organismo? Esto es lo más importante para entender por qué tenemos que buscar nuevamente un equilibrio en nuestro organismo. El cáncer es una enfermedad muy compleja, muchos de vosotros ya lo sabéis. El origen viene por una célula cancerosa que realmente ha venido de una célula normal, es decir, una célula de nuestro cuerpo, por unos cambios ya sean genéticos o epigenéticos, va a mutar y va a hacer que esas células empiecen a crecer sin control, van a también hacer que las células cancerosas se escondan y se evadan de nuestro sistema inmune, porque nuestro sistema inmune es capaz de matar a células tumorales o cancerosas, lo hace todos los días, pero cuando estas células proliferan son capaces de esconderse de este sistema inmune, ¿vale? Y de invadir otros tejidos, con lo que todos conocemos como metástasis. Estas células cancerosas no lo hacen solas, lo hacen porque viven en un microambiente tumoral y esto es lo más importante, ¿no? Estas células cancerosas viven rodeadas de una matriz extracelular, que es la que le da el sustento a las células tumorales, y va a haber alteraciones tanto en el sistema inmune, en los vasos sanguíneos y en esta matriz, que va a producir varios factores claves que tenemos que intentar combatir, ¿vale? No solamente con la quimioterapia u otras terapias que van muy dirigidas a las células cancerosas, sino otros tratamientos que van a intentar combatir la inflamación crónica, alteraciones metabólicas y la inmunosupresión que iremos viendo poco a poco. Por tanto, el cáncer no es una célula, sino que es un ecosistema y tenemos que entender toda esta complejidad. Y también es una pérdida del equilibrio de nuestro organismo. ¿Por qué hemos perdido esa pérdida? ¿Qué es lo que ha influido en el terreno biológico para producir un cáncer? Esto no lo preguntáis mucho en consulta. ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿No? ¿Qué ha ocurrido para tener un cáncer? Bueno, tenemos que saber que conocemos factores genéticos que son hereditarios u otros factores que son muy importantes como la edad, el envejecimiento, simplemente cumplir años es uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar un cáncer, pero la mayoría de los factores que se asocian al cáncer son modificables, se llaman factores modificables y por tanto la prevención y que los sistemas sanitarios inviertan mucho tiempo en poder prevenir los factores que producen el cáncer sería lo más importante y lo que tenemos que darle mucho valor. ¿Por qué? Porque ya sabemos que normalmente no es un único factor, sino que van a ser múltiples que se combinan. Pues, por ejemplo, el estilo de vida, ya sabemos que la alimentación es muy importante, se asocia al cáncer a azúcares refinados, alimento ultraprocesado, todo esto va a hacer un cambio metabólico que vamos a ir viendo poco a poco. La actividad física es vital, el sedentarismo se asocia a un ambiente inflamatorio y sabemos que también promueve el cáncer, tóxicos bien conocidos como el alcohol y el tabaco. Factores más nuevos en los últimos años, como se está hablando de la microbiota intestinal, estas bacterias que viven con nosotros en nuestro intestino, que son vitales para regulación de la inflamación de la inmunidad. También el estrés crónico, por supuesto, el haber pasado un factor muy estresante en la vida o situaciones muy complejas, tiene un impacto hormonal en el eje que llamamos hipotálamo adrenal, ¿no? El aumento de cortisol en sangre, esta hormona del estrés que también tanto se habla, ¿no? El estado nutricional, por supuesto, estamos viendo muchos déficits de nutrientes, incluso en pacientes que se alimentan bien. ¿Por qué? Porque nuestra alimentación cada vez está más vacía. Es decir, nosotros vamos al mercado, compramos la mejor verdura, pero son alimentos vacíos, bajos en magnesio, en zinc, en selenio y en vitaminas antioxidantes. Estos son por los tipos de cultivos que se están haciendo en nuestro medio. Además, propiamente de un estado nutricional deficiente, ¿no? De la pérdida de masa muscular que vamos a ir ahondando. También hay factores ambientales. Sabemos que hay infecciones que promueven el cáncer, el virus del Epstein-Barr, citomegalovirus, el Helicobacter pylori, ciertas infecciones que tenemos con nosotros que pueden promover el desarrollo de tumores, el aire, las radiaciones, ya sean electromagnéticas, el radón, que muchas veces lo tenemos en casa. También la exposición a microplásticos, esto es algo que se está hablando en los últimos foros, que sabemos el impacto que tiene también en producir tumores, alteraciones del pH del agua
Y también en los últimos años se habla mucho de los disruptores endocrinos, ¿no? ¿Esto qué es? Pues son productos que se utilizan sobre todo en cosmética para que esta cosmética sea de mayor calidad, es decir, pues que sea mejor absorbible, etcétera, que al final lleva mucho estrógeno, hormonas y está aumentando los tumores hormonos dependientes. Entonces, al final, como vemos, va a ser un conjunto de factores que va a hacer que nuestro medio que era sano se convierta en un medio enfermo, ¿no? Un terreno biológico que puede predisponer al cáncer y que tenemos que volver a la homeostasis, al equilibrio. ¿Qué ocurre específicamente en los tumores de la vía biliar? O sea, no solamente es que estamos expuestos a todo esto, sino que los tumores de la vía biliar, propiamente dicho, también van a tener ciertas consecuencias que la oncología integrativa o las terapias más integradas van a intentar aliviar, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta, seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis, que en la vía biliar, cuando se obstruye, lo que llamamos una colestasis, lo más importante es que la bilis, en los jugos biliares, van a disminuir en el intestino. Es decir, normalmente el hígado forma una bilis que para que lo entendamos es como un jabón. Yo diría un ejemplo clave, pues por ejemplo, es como el Fairy que limpia un plato, ¿vale? Es un jabón que lo que va a hacer es poder absorber las grasas que nosotros tomamos de la dieta, ¿vale? Esas grasas son muy importantes, pensad que dentro de la grasa están todos los omegas, que seguro que conocéis, y vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son? La vitamina A, D, E y K, ADEC, ¿vale? Cuando esa bilis disminuye en el intestino, vamos a tener problemas de maldigestión y malabsorción de alimentos y de vitaminas liposolubles. ¿Qué va a producir? Pues que nosotros nos vamos a encontrar con una esteatorrea, es decir, una diarrea crónica producida por esa mala absorción de grasas. Ya muchos de vosotros seguro que la habéis sufrido, son diarreas, pues bueno, sabéis que son deposiciones más blanquecinas, a veces amarillentas, que flotan, ¿vale? Y que nos producen una deshidratación incluso o una sensación de hinchazón en el intestino, pues por no poder absorber bien estas grasas. Es más, no vamos a tener problemas de mala absorción de alimentos solamente por esta colestasis, sino que también muchos pacientes han pasado por cirugías como puede ser, por ejemplo, un Whipple, en el cual hay que también hacer una cirugía sobre el páncreas, que es otro órgano que se suma a una vital importancia en la nutrición. El páncreas también va a regular otro tipo de nutrientes como son la glucosa y los hidratos de carbono, que también son vitales para una correcta hidratación, perdón, una correcta nutrición. ¿Qué va a ocurrir con esto? Al final vamos a tener una pérdida de peso y una palabra que a lo mejor conocéis y si no debéis conocer que se llama sarcopenia. La sarcopenia es un ente en oncología muy frecuente que es la pérdida de masa muscular y de tejido graso que al final nos va a dar este aspecto de más delgado, lo que llamamos una caquexia tumoral, ¿no? Todo esto se produce, por lo que os cuento, de la mala absorción, mala digestión y también porque nuestro intestino, nuestro organismo está inflamado. Muy importante conocer este término, ¿vale? Cuando estamos inflamados, perdemos masa muscular y también se produce lo que llamamos un cerebro anorígeno, o sea, de anorexia. Es decir, nuestro cerebro manda al cuerpo la señal de no comer. No es que no tengamos o no queramos comer, es que no podemos comer porque no tenemos apetito y eso se produce por la inflamación. También otra parte importante es que por las infecciones recurrentes que suelen producirse en la vía biliar y la toma de antibióticos que se necesita por estas colangitis, que también muchos pacientes habrán pasado por ellas, sabéis que ese uso de antibióticos va a producir también una alteración en nuestra flora intestinal, en nuestros microorganismos. Al ver esa disbiosis que explicaremos más adelante, también vamos a tener un problema en nuestra flora que también va a afectar al sistema inmune, ¿vale? Por tanto, todo esto que comento es lo que vamos a intentar ahondar con la oncología integrativa. El tercer punto, es decir, ya no solamente lo ambiental y el estilo de vida que nosotros tengamos o el tumor que estamos padeciendo, sino que también los tratamientos oncológicos van a influir, ¿no? Tenemos las toxicidades hematológicas, la anemia, la neutropenia, la plaquetopenia, toxicidades digestivas propias de la quimioterapia y otros tratamientos, las náuseas, los vómitos,
la mucositis, que es esta inflamación de toda la mucosa de nuestro intestino, la alteración de la piel, ¿no? Como es la sequedad de piel, la alopecia, la fragilidad, la dermatitis, la neuropatía periférica, que es la sensación de adormecimiento de las manos y los pies que produce la quimioterapia, y también, por supuesto, el impacto emocional y psicológico propio de ser diagnosticado de un cáncer, ¿no? Pues la ansiedad, la depresión, el estrés y también todo el ambiente que tenemos que manejar con nuestros familiares y personas queridas que están apoyándonos en este momento, ¿no? Al final, todo esto que estamos hablando va a afectar significativamente en la calidad de vida. ¿Qué es lo importante? Que cada paciente es único. Es decir, que vamos a hablar ahora de temas muy generales, pero luego tenemos que tener en cuenta que cada paciente tiene una historia clínica diferente, su entorno es distinto, su estado nutricional es diferente y la respuesta que está teniendo a los tratamientos también. Habrá pacientes que estén recién diagnosticados, pacientes que se encuentren dentro de un tratamiento activo con diferentes tratamientos, quimioterapia, inmunoterapia, anticuerpos monoclonales, incluso en un ensayo clínico, que esto va a hacer que la terapia integrativa que elijamos influya mucho. Otros pacientes que ya han pasado por una cirugía, una quimioterapia y se encuentran ya en una fase de seguimiento, ¿no? Y en la cual ya estamos más bien en una recuperación, ¿no? Que aquí, sobre todo en esta fase de recuperación, sería donde más papel va a jugar estas terapias integrativas. Por tanto, como decía aquí, el objetivo no es solo tratar el tumor, sino apoyar el organismo en su conjunto. Eso es lo que va a buscar este tipo de terapias. Entrando ya, ¿qué es la oncología integrativa? Pues la oncología integrativa básicamente eso es un enfoque global del cuidado del paciente con cáncer. Es decir, el cáncer se va a tratar con tratamientos oncológicos y actúan sobre el tumor y la medicina integrativa sobre todo va a apoyar al paciente para intentar mejorar los síntomas, el bienestar, el estado nutricional y la calidad de vida. Como veis, siempre acompaña al tratamiento oncológico, no lo sustituye, ¿vale? Va a intentar siempre que la situación clínica mejore del paciente y por tanto también su pronóstico y los resultados de los tratamientos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esta atención es súper individualizada. Yo que empiezo a conocer más la oncología integrativa, no es igual para cada paciente. Hay que conocer bien la situación clínica, el tratamiento recibido, las preferencias incluso del paciente y la seguridad con respecto a los tratamientos que están recibiendo. Y siempre tenemos que basarnos en una evidencia científica. Las terapias complementarias son múltiples. Por ejemplo, os dejo terapia mente-cuerpo, desde la meditación, mindfulness, yoga, hipnosis, terapia biológica, desde la nutrición, fitoterapia, micoterapia, terapia nutricional en naturopatía, medicina herbal, terapias físicas como son la acupuntura, la osteopatía, digitopuntura, terapias energéticas como el reiki, terapias más médicas complementarias como fenoterapia o oncotermia y muchísimas más. O sea, como veis, es un tema muy amplio. Hoy vamos a dar unas pequeñas pinceladas y si queréis más adelante vamos profundizando en algunas de ellas. ¿Cuál es el objetivo de la oncología integrativa y el concepto que siempre van a buscar, ¿no? Todas estas terapias están siempre intentando buscar reducir la inflamación, mejorar nuestro sistema inmune, buscar terapias antioxidantes. Siempre que escuchéis esta palabra antioxidante, lo que estamos intentando sobre todo es ayudar a nuestro hígado. Nuestro hígado es un órgano principal para depurar todas las toxinas que tenemos en el organismo y encontrarnos mucho mejor, ¿vale? Por ahí va las terapias antioxidantes y, por supuesto, el bienestar emocional, es decir, buscar un equilibrio en salud. ¿Por qué está creciendo el interés en oncología integrativa? Y esto es lo que yo creo que es muy interesante y por esto viene este webinar, ¿no? Cada vez los pacientes buscan más mejorar su estado de salud, es decir, ya no somos pacientes que solamente recibimos un tratamiento específico por una medida, ¿no? Sino que también queremos buscar nuestra calidad de vida y volver a nuestro punto de salud, ¿no? También buscando reducir estos efectos secundarios. Esto ha impulsado que ya la oncología integrativa se esté implementando a nivel internacional. Que sepáis que en Estados Unidos, Europa y en Canadá, sobre todo en Europa, Suiza, Alemania, Austria, ya en Italia se están incorporando, ya los sistemas sanitarios integran la oncología integrativa. Por eso se está creando la Sociedad Internacional, que es el SIO, en el cual se están desarrollando guías clínicas y desarrollando la evidencia científica.
Por ejemplo, leí datos como que en Canadá los pacientes oncológicos, más del 70% de los pacientes oncológicos ya utilizan la oncología integrativa. ¿Por qué está tardando tanto también, ¿no? en integrarse en la medicina, en nuestro día a día, como ya no solamente yo como oncóloga, sino también como médico? Porque la oncología integrativa viene de ideas que son muy buenas, ideas como veis de intentar regular la inflamación o regular el sistema inmune, pero que sobre todo se ha demostrado en estudios preclínicos de laboratorio y en series de casos. Nos falta todavía estudios más avanzados, estudios de ensayos clínicos fase 3 y fase 4, que para nosotros en medicina y a nivel científico, digamos, son los que tienen mayor peso para producir cambios en la asistencia sanitaria, ¿vale? Por tanto, tenemos que tener en cuenta que todos esos estudios, todos estos tratamientos tienen una intención en mejor de calidad de vida, pero todavía faltan estudios importantes que cambien nuestra práctica, ¿no? Y que demuestren realmente su beneficio. Quiero decir aquí en este punto que creo que además conseguir estudios tan robustos en ciertas terapias va a ser complejo, porque estas terapias no es tomarse una pastilla, sino que es cambiar todo una forma de vivir, ¿no? Es cambiar una forma de pensar, es una forma de alimentarse, una forma de hacer ejercicio físico, una forma de tomar suplementos y todo esto no se puede medir de una forma única. Por tanto, creo que llegar a un estudio fase 3 de una terapia única que consiga resultados pues va a ser complejo, ¿no? Por esta forma de entender este tipo de medicina. He hecho una búsqueda, ¿no? Se nos ha pedido para esta charla, ¿dónde encontramos más evidencia de la oncología integrativa? Pues mirad, es muy interesante que donde más evidencia hay son las intervenciones mente-cuerpo. Es decir, ya los médicos y los oncólogos tenemos que integrar sí o sí este tipo de terapias. El mindfulness, que es básicamente la meditación o el yoga o el tai chi, tiene estudios súper interesantes de impacto de calidad de vida, incluso de supervivencia en pacientes oncológicos. La acupuntura también tiene muchos estudios. La acupuntura se suele utilizar en síntomas más específicos como son el dolor o la neuropatía, perdón, la neuropatía causada por la quimioterapia. Y por supuesto, las intervenciones nutricionales y sobre la flora intestinal. Por tanto, los cuatro pilares que tenemos que siempre tener es terapias emocionales, nutricionales y sobre la flora intestinal y en algunos pacientes la acupuntura. Eso sería lo que más evidencia tiene. En los tumores de la vía biliar no he identificado ningún estudio aleatorizado, que digamos que son los estudios más robustos, específicos en colangiocarcinoma o tumores de la vía biliar. Por tanto, todo lo que vamos a hablar en esta charla es sobre todo estudiado en diferentes tipos de tumores, pero no específicamente en tumores de la vía biliar. Y esto lo tenemos que conocer cada vez que un paciente que está teniendo este tipo de tumor quiere afrontar una terapia diferente. La parte donde me voy a extender más y creo que es más importante y ojalá y espero de corazón que sea en la que os podéis llevar para casa es en la parte de nutrición, ¿vale? Tenemos que saber que la nutrición es súper importante. Cuando me preguntáis en consulta, ¿es importante lo que como? Sí, por supuesto. Por supuesto que es importante porque sabemos que la nutrición va a influir en el cáncer, va a regular la inflamación crónica, los tumores producen un estado proinflamatorio, liberan citocina que podemos regular, van a regular también el estrés oxidativo, este exceso radicales libres. Los radicales libres tenéis que saber que se produce en este medio tumoral y lo que van a producir sobre todo es una toxicidad sobre nuestras células sanas, sobre nuestros tejidos sanos, sobre todo sobre el hígado y también va a perpetuar el desarrollo del tumor, del cáncer. Esto va a producir sobre todo este cansancio crónico que producen las enfermedades oncológicas. Y también vamos a poder actuar sobre el metabolismo de la glucosa y de la energía de las células tumorales. ¿Cómo? Pues vamos a utilizar una serie de alimentación que vamos a hablar para reducir la inflamación y mejorar el entorno biológico. Muchos de vosotros ya conocéis lo que son los alimentos con efecto antiinflamatorio. Esto está muy de moda, lo llamamos los superalimentos o la dieta anticáncer, ¿no? Para que no nos abrume tanta información, el mensaje clave que nos tenemos que quedar es que la alimentación de todo paciente oncológico y sobre todo tumores de la vía biliar
tiene que estar basada en las verduras y en las frutas. Es lo que más evidencia tiene que nos va a producir un beneficio en nuestra salud. ¿Qué tipo de verduras? Pues bueno, luego podemos ir hablando de cada tipo. No quiero extenderme mucho. Al final os he dejado unos libros para que tengáis en casa y poder profundizar un poquito más, pero saber que son muy importantes las verduras crucíferas. Esto es el brócoli, coliflor, las coles. Son productos muy antioxidantes, es decir, van a disminuir todos esos radicales libres y sobre todo nos ayuda mucho a detoxificar el hígado, es decir, son productos muy importantes en los pacientes con tumores de la vía biliar, sobre todo que están con tratamiento de quimioterapia. Otras verduras nos van a dar vitaminas importantes como el tomate, la zanahoria, las espinacas. Estamos hablando de las vitaminas que perdemos por esa alteración de las sales biliares, la vitamina A, la D, la K, y tienen también un efecto antiinflamatorio. Súper importante los frutos rojos, por su contenido alto en vitamina C y antiinflamatorio. Muy importante el ajo y la cebolla, no puede faltar en nuestra dieta por un efecto inmunomodulador. También hay que saber que hay que tomar grasas saludables, y esto habéis escuchado mucho lo del omega 3. ¿Qué es esto, no? Nosotros en nuestra dieta o tomamos mucho omega 6, porque el omega 6 está presente en muchos alimentos, por ejemplo, como en el aceite de oliva. Pero nos falta omega 3 porque no se dispone tanto en la dieta y tenemos que conseguir un equilibrio adecuado entre omega 6 y omega 3, ¿vale? Entonces, el omega 6 lo conseguimos del aceite de oliva, el omega 3, ¿de dónde lo conseguimos? Del aceite de lino. El lino es un aceite vegetal que podemos comprar, hay que guardarlo en nevera porque se estropea cuando lo abrimos y no se puede cocinar. Bueno, en general, los aceites, para que no pierdan sus propiedades, hay que tomarlos en crudo, por eso sobre todo en las ensaladas, ¿vale? Si mezclamos aceite de lino y aceite de oliva, es la mejor combinación que podemos hacer de omega 3 y de omega 6, que son grandes antiinflamatorios en el cáncer. El pescado azul, recordad siempre que es mejor los pescados pequeños, como la sardina, la caballa, y si no ya podemos tomar salmón, que son pescados más grandes, que tienen más metales por la contaminación de las aguas, por eso preferimos los pequeños, muy altos en omega 3. En nuestra dieta no podemos olvidar los frutos secos, tenemos que entender que nos van a aportar muchos antioxidantes y grasas saludables, muy importante en los pacientes de tumores de la vía biliar, y además en muy pequeña cantidad vamos a conseguir mucha energía. Esto a veces es importante en situaciones como por ejemplo cuando tenemos falta de apetito, el poder estar picando frutos secos. La fibra, la fibra la vamos a encontrar en los cereales integrales, en todo lo que es integral, las legumbres y también recordar en las verduras y en las frutas. La fibra es muy importante, como vamos a ver ahora, para la salud intestinal, para la microbiota. ¿Qué especias también son importantes? Pues como la cúrcuma, el jengibre, antiinflamatorios potentes, lo veremos un poco más importante, más adelante. Y el té verde como un antioxidante. Todos estos alimentos son antiinflamatorios, pero tenemos otros alimentos que participan cada vez más en la nutrición, que son proinflamatorios y que tenemos que intentar evitar, ¿vale? Estos son los azúcares refinados y los ultraprocesados. Esto lo habéis escuchado muchas veces y nos cuesta un poco entenderlo. ¿Por dónde viene todo esto? Pues mirad, en las industrias se utilizan grasas trans, son grasas vegetales que se llaman hidrogenadas, vienen de la margarina, del aceite de girasol y del aceite de palma. Estos aceites son aceites baratos que se pueden fabricar en alta cantidad y es lo que se utiliza de forma industrial, es decir, todo lo que se hace de forma industrial o procesada, es decir, lo que no hacemos en casa, utiliza este tipo de grasas vegetales hidrogenadas que están 100% desarrolladas con el cáncer, ¿vale? Entonces hay que evitar bollería industrial, galletas, margarinas industriales, los snacks y los fritos comerciales. También tenemos que tener en cuenta que estas grasas también pueden venir en carnes procesadas. Además, las carnes procesadas, como son los embutidos, las salchichas, el bacon, fiambres, utilizan unos productos que se llaman los nitritos y los sulfitos, que se utilizan para conservar esos productos y que puedan aguantar mucho tiempo envasados. Estos nitritos y sulfitos también se relacionan con tumores digestivos, por tanto tenemos que evitarlos. Las carnes quemadas, las carnes típicas de barbacoa, que tienen lo que se llaman aminas heterocíclicas, que también se relacionan con el cáncer y el alcohol.
Por tanto, ¿qué concepto quiero que nos quedemos como clave de una dieta antiinflamatoria? Tenemos que priorizar alimentos naturales, es decir, los alimentos cuanto menos se cocinen, mejor, es mejor crudo, tomar toda la dieta en crudo, luego lo que es cocido a la plancha y por último lo que es pues ya cocinado tipo frito, ¿no? Eso sería lo que menos, lo que más tendremos que evitar, siempre o cocido o crudo. Tenemos que utilizar verduras y frutas que sean de nuestra zona, que sean de temporada y que tengan mucho color, es decir, cuanto más color tengan nuestros platos, mejor lo estamos haciendo, porque hay que mezclar diferentes tipos de vitaminas que dan ese color a la fruta y a la verdura. Tenemos que incorporar las grasas saludables, como os he hablado, la de lino y en las que hay en semillas, evitar los alimentos procesados y una adecuada hidratación. Aquí he puesto un ejemplo de cómo debería ser un plato de comida. Siempre tenemos que acordarnos que la mitad del plato debería ser esas frutas y esas verduras, un cuarto proteínas que vendrían de las legumbres, de las carnes o de los pescados y un cuarto de carbohidratos complejos que ahora vamos a ver cuáles son. Básicamente son el arroz y la pasta integral y otros tipos de carbohidratos como son la quinoa y otras, ¿vale? No quiero que nos quedemos con que tenga que ser una dieta restrictiva, sino que tenemos que hacer un cambio en nuestro patrón alimentario. Tenemos que aprender nuevamente a alimentarnos bien, ir a nuestra zona a comprar no tanto en supermercados, sino intentar comprar más productos de aproximación y de mercados que nos pueden aportar todos estos alimentos, ¿vale? Y por supuesto, aquí dejar un pequeño consejo, aunque nos cuidemos, si tenemos un evento familiar, vamos a una boda o vamos a hacer una comida en casa, pues por supuesto que podemos comer una tarta, podemos tomar un dulce, no pasa nada, siempre que sea de forma puntual, ¿vale? Y tampoco tenemos que sentirnos mal por ello porque también se disfruta mucho. La segunda parte que hablamos mucho, que esto lo habéis escuchado también, es el equilibrio metabólico o lo que hablamos el pH, ¿vale? Tenemos que saber que en el entorno tumoral, el microambiente tumoral que estábamos hablando, va a haber una alteración en el metabolismo de las células. ¿Esto qué significa? Pues nuestras células, tanto las sanas como las que no son sanas, como las tumorales, tienen que utilizar lo que comemos, pues los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, para producir energía y así poder hacer las funciones que tienen que hacer, ¿vale? Entonces, el metabolismo celular de las células tumorales está alterado y va a producir sobre todo mucho ácido láctico, ¿vale? Vamos a verlo también en la próxima presentación y eso va a hacer que el ambiente tumoral sea ácido. Nosotros tenemos que intentar evitar ese pH ácido porque aumenta la proliferación tumoral, la invasión y también la resistencia a los tratamientos oncológicos, ¿vale? Por eso se habla de tomar una dieta alcalina, ¿vale? Intentar tomar una dieta alcalina. Eso no va a hacer que directamente nuestro sangre, nuestro pH, nuestra sangre o el pH del tumor pase de ácido a alcalino, ¿vale? Que es lo que siempre se busca como más saludable, sino que podemos intentar que no sea tan ácido e evitar todo este proceso, ¿no? ¿Qué alimento debemos de tomar? Nuevamente, muy importante, verduras y frutas. Todos los pacientes oncológicos tienen que tomar al menos 5 piezas al día de estos productos en crudo, ¿vale? El alimento más alcalinizante de todos es el apio, por eso se aconseja mucho los zumos de apio en el desayuno, ya se mezclado también con otros alimentos alcalinizantes como son la espinaca, el brócoli, el pepino y el calabacín. La verdad que luego en internet podéis buscar recetas, yo incluso puedo decir de diferentes tipos de zumos que son alcalinos, ¿vale? Muy importante también añadir frutas como el limón. Esto muchas veces los pacientes me dicen, pero ¿cómo que el limón que yo me lo meto en la boca parece ácido es alcalino? Pues sí, porque una cosa es el sabor ácido y otro es el pH que no hace en el organismo, ¿no? El limón, el aguacate, los frutos rojos también son alimentos muy alcalinizantes. ¿Qué alimentos son más acidificantes y qué tenemos que evitar? Lo que más produce ácidos son las proteínas, ¿vale? Las proteínas. Entonces, las proteínas, por supuesto que son importantes. Muchos pacientes tenéis problemas de la masa muscular e incluso ponemos dieta hiperproteica, pero tenemos que intentar evitar las proteínas de origen animal y tomarlas sobre todo de origen vegetal, como son las legumbres. Son la mejor fuente, pero además también hay que tomar proteínas, ¿eh? No hay que restringirla porque, por ejemplo, las proteínas de pescados también son importantes.
importantes. Como decía, carnes procesadas, azúcares ultraprocesados, el alcohol, las bebidas azucaradas, todo esto nos acidifica y tenemos que evitarlo. Otra pregunta típica es el papel de la glucosa. Vale, esto no lo preguntáis mucho en consulta, ¿puedo o no puedo tomar azúcar? Os explico. El efecto Warburg, este es un físico que ya demostró este tipo de efecto en los años 80 y es un premio Nobel, vio que las células tumorales no es que se alimenten de azúcar, es que devoran el azúcar. El metabolismo normal, que es mitocondrial con oxígeno de las células normales, utiliza el azúcar, pero no utiliza la glucólisis. La glucólisis que normalmente se produce en un ambiente anaerobio, incluso en un ambiente con oxígeno, las células tumorales lo hacen. ¿Y qué ocurre con este metabolismo glicolisis? No me quiero meter mucho, es que se utiliza la glucosa y como producto vamos a producir ácido láctico, ¿no? Este pH ácido que os estaba comentando. Entonces, por supuesto que las células tumorales, su metabolismo principal es de la glucosa. Es más, muchos de vosotros o conocéis el PET-TAC. El PET-TAC es un escáner que utilizamos un contraste especial que lo que va a hacer es que las células tumorales es un contraste que va marcado con glucosa y vamos a ver cómo las células tumorales se alimentan de esa glucosa y brillan en ese tipo de pruebas, ¿no? O sea que incluso utilizamos ese metabolismo que tienen para hacer pruebas diagnósticas. ¿Esto significa que tenemos que quitar el azúcar de nuestra dieta? Pues mira, la glucosa no se puede eliminar. La glucosa está en todos los alimentos que tomamos, sobre todo en los hidratos de carbono, ¿vale? Y es fundamental para nuestra dieta. Hay que consumirlo, pero hay que consumir glucosa o hidratos de carbono que sean de calidad y que produzcan un bajo índice glucémico. ¿Esto qué significa? Lo que significa es que cuando yo tomo un hidrato de carbono, como por ejemplo puede ser un arroz integral, en vez de cuando se absorba en sangre producir un pico de azúcar, se va a absorber poco a poco. ¿Cuáles son los alimentos que producen bajo índice glucémico? Las verduras, las legumbres, frutos secos, los cereales integrales, la fruta entera con piel, todas las frutas que podemos tomar con piel mejor y la avena, ¿vale? Todos esos son azúcar y glucosa que podemos tomar sin problema porque tiene un bajo índice glucémico. ¿Cuáles debemos evitar más? Los azúcares refinados, la bollería, los refrescos, el pan blanco, zumos que no lleven la fibra y el arroz blanco, porque esto sí que puede producir un pico mayor de azúcar en sangre y aumentar este metabolismo tumoral. Esto también está muy de moda, a lo mejor alguno lo conocéis, lo que es la D-manosa. A mí me parece un tema súper interesante, que sepáis que se está investigando mucho. La D-manosa es un azúcar que se encuentra de forma natural en frutas y en verduras, sobre todo en los arándanos, es donde más se encuentra, ¿vale? Pues bueno, se ha visto que este azúcar es un azúcar bueno, es un azúcar que se une a las células tumorales, las engaña creyendo que es glucosa cuando no lo es y interfiere en el metabolismo tumoral. La idea, o lo que se está estudiando, que podría incluso combatir a las células tumorales. Entonces, aunque esto ahora mismo está en estudio, pues bueno, saber que tomar azúcares como los provenientes de los arándanos es magnífico y que la D-manosa se comercializa y se puede utilizar para edulcorar pues, bueno, los alimentos que tomamos. Si queremos hacer alguna receta y queremos utilizar azúcar, pues podríamos utilizar D-manosa con mayor seguridad. El segundo apartado, como habéis visto al principio, que era muy importante, es hablar de la microbiota. Ya sé que también está muy de moda. ¿Qué es la microbiota? Pues al final son los microorganismos que viven con nosotros. Hay un dato muy curioso que a mí me gusta siempre comentar, es que medio kilo de nuestro peso es peso de microorganismos que viven con nosotros. Estos microorganismos pues son múltiples, son bacterias, hongos, virus, que viven sobre todo en nuestro intestino y juegan un papel clave en la digestión, en el sistema inmunológico, en la inflamación. Que sepáis que hay más neuronas en el sistema digestivo, en todo nuestro intestino, más que incluso a nivel cerebral. Y es por toda esta conexión que hay entre la flora y los microorganismos que conviven con nosotros. Esta microbiota, para poder tener una microbiota sana y estimularla y cambiar de una microbiota enferma a una microbiota sana, tenemos que alimentarla. ¿Cómo? Pues bueno, aquí he puesto un ejemplo que yo siempre pongo para que lo entendamos. Los probióticos son los soldados, son esas bacterias, esos hongos
que van a hacer un efecto, el efecto que necesitamos de digestión y de regulación inmunitaria, ¿vale? Son esos soldados que nos van a ayudar a estar más sanos. Pues esos soldados que son los probióticos van a necesitar de prebióticos, que es como la mochila que llevarían esos soldados de alimento al soldado para que éste sobreviva, ¿no? Pues, ¿qué probióticos tenemos que tomar? Pues que sepáis que los prebióticos básicamente son la fibra que encontramos nuevamente en la fruta y la verdura, por eso se recomienda no pelar ni quitar la fibra de los alimentos y está muy asociado pues al ajo, la cebolla, el puerro, espárragos, plátano, avena, legumbres, todo lo que tiene fibra es lo que va a alimentar a nuestra flora intestinal. ¿Qué probióticos podemos tomar? Pues podemos tomar yogures y sobre todo yo recomiendo tomar kéfir, ¿vale? Una de las recomendaciones que voy a hacer, que espero que os quedéis con ella, es en el desayuno, hacer desayuno que venga fruta partida, kéfir, que es como un yogur con mayor índice de bacterias y de levaduras, añadirle semillas, como puede ser la chía, ¿vale? O otro tipo de semillas que podéis comprar, hay de muchos sabores, ya esto es cuestión de gustos. Y añadirle también avena, ¿vale? Para aumentar el tipo de prebiótico. Y así en el desayuno, pues hacemos un desayuno muy nutritivo y además que ayuda mucho a nuestra flora intestinal. Luego hay otro tipo de probióticos que estamos menos acostumbrados. En Asia se toman muchos productos fermentados, como son el kimchi, el miso. A nosotros nos cuesta un poquito más. Además son sabores muy fuertes que no estamos tan acostumbrados en nuestra dieta mediterránea. Pero bueno, que si queréis, o el chucrut, que por ejemplo se utiliza mucho en Alemania, pues si queréis también podéis tomar probióticos de estas fuentes. O ahora también se bebe mucho kombucha cuando salimos a la calle y si no queremos, vamos a un bar y no queremos beber alcohol, pues una bebida que podemos beber muy, muy saludable es la kombucha que tiene muchísimos probióticos. El siguiente punto que quería hablar es el ayuno, ¿no? Eso es una pregunta frecuente en consulta. ¿Qué es el ayuno? Pues bueno, pues son periodos en los cuales no vamos a comer, vamos a restringir la ingesta. Normalmente tiene que ser más de 12 y 16 horas y esto con el objetivo siempre de disminuir el aporte de glucosa a las células tumorales. ¿Qué efectos se han observado o cuáles se están investigando? Pues bueno, esto también es interesante. Se ve que al disminuir la disponibilidad de glucosa, pues vamos a disminuir este metabolismo, los radicales libres tóxicos que hemos estado hablando. Incluso se habla de una reparación celular o de aumentar el sistema inmune. El sistema inmune, sobre todo nuestro sistema inmune innato, por el natural killer. Es importante saber que el ayuno, todavía la evidencia en paciente oncológica es preclínica, estudios pequeños, tenemos que ir viendo cómo se va desarrollando este tipo de terapia. Yo creo que el ayuno sí que es una herramienta eficaz, pero hay que saber cuándo hacerla. Es decir, en el inicio de un diagnóstico, cuando estamos en una caquexia importante, una masa de pérdida muscular importante y además vamos a tener un tratamiento de quimioterapia, hacer ayunos muy prolongados, creo que no sería lo más aconsejado o yo por lo menos no me atrevo tanto a recomendarlo. En cambio, cuando estamos más en una fase de recuperación, ya hemos pasado por el tratamiento de quimioterapia o cirugía y ya estamos en un proceso más de volver a recuperarnos, ahí yo creo que sí que podemos hacer tratamientos con ayuno, siempre y cuando sean supervisados por especialistas, ¿vale? Vamos a pasar a otra parte que es la fitoterapia. ¿Esto qué es? Pues básicamente es usar las plantas medicinales. Que sepáis que el uso de plantas medicinales no es de ahora, las plantas medicinales se han utilizado siempre, ¿no? Cuando no teníamos otro tipo de herramientas más farmacológicas, por lo que se utilizaba lo que nos daba la naturaleza y la mayoría de los fármacos vienen de plantas medicinales, ¿vale? Al fin y al cabo, pues son extractos, infusiones, cápsulas o preparados con fines terapéuticos. ¿Qué rol tiene la oncología? Pues como siempre complementar, no vamos a sustituir un tratamiento oncológico por tomar una fitoterapia, pero siempre lo puede complementar porque ya veréis que muchos de ellos ayudan a la mejora de síntomas y al bienestar, ¿vale? Tiene un beneficio global y vamos a ir viendo si queréis un poquito. Tener en cuenta que la fitoterapia, esto es un mundo muy amplio y hay que individualizarlo mucho porque muchos de ellos pueden interferir en el metabolismo de la quimioterapia a nivel hepático, lo que se llama los citocromos. Entonces, tomar ciertos tratamientos sustitutivos o de fitoterapia por el tratamiento de quimioterapia, hay que hacerlo siempre con supervisión, ¿vale? Esto sería muy importante. Hay muchos productos que podemos tomar. Quería destacaros
la ashwagandha, que siempre me cuesta un poco. Esto es un alga, lo podéis comprar, la verdad es que es una alga que está muy bien para utilizarla porque disminuye los niveles de cortisol, ¿no? Los pacientes oncológicos y casi todos también vivimos en una mente muy estresante, además muchos de nosotros tenemos insomnio y las ashwagandha pues aumenta los niveles de melatonina y sobre todo disminuye ese cortisol. Lo recomiendo mucho, es un alga muy segura a nivel del paciente oncológico. La cúrcuma nos va a ayudar mucho a la gestión del estrés y la mejora del sueño. El jengibre es un complemento buenísimo para la náusea y el lineo para el estreñimiento. Os he dejado algunas pinceladas, pero que sepáis que de fitoterapia esto sería un mundo aparte de tratamiento sustitutivo, ¿vale? Me habéis preguntado en específico por el cardo mariano. El cardo mariano es una planta muy interesante. Os doy las gracias por preguntarme sobre ello, porque creo que voy a empezar a utilizarlo. Hay bastantes estudios en los cuales se ve el cardo mariano como un hepatoprotector. Bueno, es más, se utiliza cuando hay una toxicidad hepática por ciertos fármacos, como puede ser por el paracetamol, se utiliza, ¿vale? La silimarina. Entonces, el cardo mariano básicamente lo que va a hacer es ayudar a nuestro hígado como un antioxidante muy potente a protegerlo, que al final en el paciente oncológico es vital, ¿no? Por tanto, va a ayudar mucho a disminuir los efectos secundarios de la quimioterapia y también quitar esa sensación de astenia. Los estudios que he visto se ponen pre y post quimioterapia y suele ser pues utilizando un tratamiento que se llama Legalón, que se llama silimarina, esto se compra en farmacia, 150 miligramos y se puede administrar durante la quimioterapia. Como siempre os digo, esto es importante consultarlo con vuestro oncólogo, que se lo estudie, que se sienta cómodo en utilizarlo, ¿vale? Tener en cuenta también que tiene contraindicaciones. Hay con ciertos tratamientos que no se pueden poner, como es el metronidazol o algunos azoles que son antibióticos y también antifúngicos que muchas veces tenemos que utilizar por ejemplo, en las colangitis, ¿no? O sea que tener cuidado cuando estamos tomando este tipo de suplementos que pueden interferir con cierto tipo de tratamientos que ponemos, ¿vale? La micoterapia, otro mundo aparte, esto podríamos estar hablando muchísimo tiempo. Tenemos que conocer que la medicina tradicional asiática, sobre todo la medicina china, una de las bases más importantes es la micoterapia. Estos son los hongos medicinales. Los hongos medicinales a mí me parece un mundo apasionante, creo que me falta mucho por conocer y tenemos que saber son inmunomoduladores, tienen un efecto antioxidante muy potente, ayuda a nuestra microbiota intestinal, regula el sistema nervioso, es decir, van a actuar en diferentes puntos, ¿no? No solamente tienen un efecto único. En Asia hay muchos estudios, se utiliza incluso como un tratamiento antitumoral, incluso para aumentar la eficacia de los tratamientos antitumorales. En nuestro medio esto todavía está por estudiar, ¿vale? Y es muy importante la calidad y el origen del hongo. Entonces, como hongos hay muchísimos. Yo os quiero destacar el reishi, el maitake y el shiitake, sobre todo el shiitake porque es un hongo que disponemos en nuestra alimentación y que lo podemos incluir, pero bueno, sí que es importante pues, que saber que el Reishi sobre todo es muy inmunomodulador, mejora el sueño, la ansiedad, el estrés, se ve que mejora la toxicidad de los tratamientos de quimio-radioterapia, es un cardioprotector, el maitake también nos va a ayudar a regular el sueño, también antimetastásico y el shiitake igual, ¿vale? Hay también un hongo que es el último, que es el Polyporus. Este es un hongo que se utiliza muchas veces en el linfedema, que sobre todo se ve más en el cáncer de mama, pero bueno, también es interesante. ¿Qué es la suplementación en oncología? Pues básicamente es tomar cierto tipo de suplementos, normalmente suelen ser en comprimidos, ya sean vitaminas, minerales, oligoelementos, ¿vale? O incluso preparados nutricionales que muchas veces en consulta nosotros os los recomendamos para complementar la alimentación. Es decir, siempre lo más importante, como hemos hablado, es lo que comemos, pero también lo podemos suplementar, ¿vale? ¿Por qué es muy importante? Porque vemos en los pacientes oncológicos que incluso haciendo una dieta súper adecuada y como hemos explicado, tienen déficits nutricionales, porque no absorben bien, sobre todo los tumores de la vía biliar, esos nutrientes que estamos tomando, ¿vale? Por tanto, hay que aumentar ese suplemento.
¿Qué es importante? Pues aquí quiero incidir nuevamente. Esto es muy individual. Tenemos que hacer una valoración clínica, nutricional, medir masa muscular, hacer una analítica con parámetros importantes como son la vitamina D, la E, la A, la E, todo lo que es el zinc, el ácido fólico, la vitamina B12. Hay que medirlo. Cuando veamos que en analítica hay déficits nutricionales demostrados, hay que suplementarlos, pero os quiero decir que incluso en pacientes que las analíticas son normales, sobre todo en los pacientes oncológicos, hay déficits nutricionales. Por eso yo recomiendo los suplementos de magnesio, de zinc, de potasio y de vitaminas como son la B6 y la B1, ¿vale? Todo este tipo de suplementos van a ayudar también a la toxicidad de los tratamientos de quimioterapia, como es el pelo, las mucosas o las neuropatías, ¿vale? También se puede suplementar no solamente de vía oral, sino de forma intravenosa, lo que llamamos la sueroterapia, que esto básicamente el concepto es poner macrodosis de vitaminas o de antioxidantes muy potentes o de oligoelementos. Oligoelementos son el magnesio, el zinc, ¿vale? Que estamos comentando. Son minerales que son difíciles de disponer de la dieta. Entonces, estas terapias, estas soroterapias, cada vez se están utilizando más en el paciente oncológico porque están viéndose su mejora en, pues, en la fatiga, la tolerancia de la quimioterapia y sobre todo en la recuperación. Yo creo que la surioterapia para cierto perfil de paciente es importante ponerla intravenosa. Esto habría que discutirlo también en consulta porque puede tener interacciones con cierto tratamiento, pero sobre todo en la fase de recuperación ahí es cuando más cobra poder. ¿Qué tipo de soroterapia hay? Hay muchísimas, hay diferentes tipos de cócteles, hay que conocerlo bien. Si queréis hacer soroterapia tenéis que ir con expertos en el paciente oncológico. Se pone vitamina C, complejo B, magnesio, zinc, antioxidantes muy potentes como son el glutatión y el NAT. Estos antioxidantes lo que van a hacer es ayudar a nuestro hígado a depurar mejor, incluso aminoácidos. Lo preguntabais también por la vitamina C. ¿Qué es la vitamina C? Pues mira, la vitamina C básicamente es una vitamina hidrosoluble, se llama ácido ascórbico, está en los alimentos, sobre todo está en las frutas y las verduras, que nosotros conocemos pues ya desde hace mucho tiempo porque el déficit de vitamina C se asocia a lo que llamamos el escorbuto, ¿no? Sobre todo la historia, ¿no? Que esto siempre se cuenta pues que los marinos que iban, que estaban cruzando que estaban cruzando el mar y que pasaban mucho tiempo en los barcos, no tenían alimentos frescos, no tenían frutas ni verduras porque se estropeaban, ¿no? Entonces al final tenían déficit de vitamina C y tenían pues este tipo de daño que es como las boqueras, llagas en la boca, que también vemos mucho en los pacientes oncológicos, ¿vale? ¿Por qué la vitamina C es tan importante? Porque se conocen que tiene un efecto muy importante antioxidante ayudando al hígado en la síntesis del colágeno, por eso lo que cuento del escorbuto y estas boqueras que se producían, y sobre la función inmune. Entonces tenemos que saber que la vitamina C se puede utilizar de diferentes formas. Por un lado, la vitamina C vía oral a dosis sustitutiva normal, es decir, lo que tendríamos que tomar todo en nuestro día a día de 0,5 miligramos a 2 gramos al día, tiene un efecto principal, pues básicamente el sistema inmunológico, ¿no? Ya sabéis que muchas veces cuando estamos resfriados, pues toma zumo de naranja o muchos productos que compramos en farmacia para los resfriados ponen vitamina C, porque ayuda a nuestro sistema inmunológico. Luego, para la síntesis del colágeno, nos va a ayudar a la cicatrización y a mejorar la mucosa. Yo lo recomiendo mucho a mis pacientes cuando hay mucositis. Y también para esa acción antioxidante, es decir, tomar vitamina C a dosis fisiológica, a dosis normales de las que deberíamos tomar, es un soporte general, yo lo recomiendo y ayuda también a la recuperación de la quimioterapia. Otro tema aparte es lo que se está estudiando sobre las altas dosis intravenosas de vitamina C, cuando hablamos más de 10 gramos vía intravenosa. ¿Por qué? Porque aquí se está estudiando su efecto antitumoral o su posible efecto antitumoral. La vitamina C va a afectar también a este efecto Barbu del metabolismo de la célula y va a producir peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es un antivírico bueno, que al final destruye los microorganismos y también se piensa que puede destruir las células tumorales, ¿vale? Entonces, ahora mismo la evidencia actual que tenemos es ensayos preclínicos en fase 1, fase 2. Todavía no es un tratamiento estándar, pero cada vez se va integrando más como una terapia antitumoral. Pero yo sobre todo lo recomiendo para estar correctamente nutrido con una buena síntesis de colágeno.
La oncotermia, también nos preguntasteis. La oncotermia, la verdad que es un tema que yo me siento menos cómoda porque no la conozco, pacientes míos la están realizando, sí que conozco sus bases, ¿vale? ¿Qué es básicamente la oncotermia? Pues al final el paciente se va a tomar en una camilla, ¿vale? Y va a tener una radiofrecuencia modulada sobre la zona que quieran radiar o que quieran calentar, que eso sería el concepto más adecuado, para ir de forma selectiva sobre las células tumorales. ¿Con qué objetivo? Pues bueno, cuando tú aumentas la temperatura en el tumor, vas a producir una vasodilatación. Esto se cree que está relacionado en que lleguen mejor los tratamientos de quimioterapia a esas células tumorales. Además, puede producir una apoptosis de la célula, es decir, vamos a hacer que las células tumorales mueran, ¿no? Produciendo un daño de membrana. Entonces, no solamente es un efecto inmunomodulador porque activa el sistema inmune, sino que también se está buscando ese efecto antitumoral, ¿no? Estos son unos electrodos externos que se ponen, son unas sesiones que normalmente son de 60 minutos, se tiene que hacer a veces incluso varias veces por semana o de forma semanal y se pueden combinar con quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia, ¿no? Entonces, esta hipertemia, este aumento de calor sobre el tumor, está empezando a estudiarse en diferentes tipos de tumores. Donde yo he visto más estudios es en tumores ginecológicos, ¿vale? Sobre todo la carcinomatosis peritoneal de tumores ginecológicos. Todavía no he visto estudios en tumores de la vía biliar. Entonces, yo creo que si algún paciente queréis optar por tratamiento de oncoterapia, va a tener que hablar con un especialista en oncotermia y también con vuestro oncólogo, ¿vale? Por otro lado, la ozonoterapia. ¿Qué es el ozono, no? El ozono es un tratamiento que a mí también me apasiona, me parece muy interesante. Tenemos que saber que el ozono es un gas que se encuentra en nuestro medio, sobre todo cuando pues, los rayos, cuando hay una tormenta, producen mucho ozono, ¿vale? O por ejemplo, una cascada de agua, ese gas que aparece es ozono, ¿vale? Y sabemos que el ozono es un gas muy importante porque es muy antiinflamatorio, ¿vale? Regula también nuestro sistema inmuno y oxigena los tejidos, que es aquí la parte más importante. Los tumores son hipoxémicos y con esto vamos a conseguir aumentar el oxígeno y también con ese efecto antitumoral, ¿vale? Saber también que es antiséptico y por eso, bueno, a lo mejor en la época COVID pudisteis ver que muchos sitios ponían desinfectado con ozono, porque es un antiséptico muy importante, o sea, mata bacterias, hongos y virus. ¿Para qué se puede utilizar el ozono? Yo lo utilizo mucho como una terapia local, ¿vale? Hay aceites ozonizados que podéis comprar en farmacias y colutores ozonizados. ¿Dónde puedo poner el aceite? Pues el aceite ozonizado viene muy bien para cuando la piel es muy sensible, está agrietada por la quimioterapia, cuando las uñas están muy frágiles y dañadas las cutículas por la quimioterapia. El aceite de ozono no solamente repara, sino que van a evitar la infección que pueden ocurrirse de esas heridas en la radiodermitis o en la úlcera tumorales. Los colutorios cenizados también nos vienen muy bien para las mucositis que se producen en la quimio de la quimioradio. Lo utilizamos mucho en el día a día y son productos muy buenos. Más adelante, lo que se está estudiando, y eso también está por ver, es su uso sistémico, es decir, incorporar el ozono en sangre o vía rectal, ¿vale? Esto se hace con unas dosis controladas, buscando más este efecto antiinflamatorio, inmunomodulador y de oxigenación tisular. Por último, y para no extendernos más, dos pinceladas. Muy importante la terapia cuerpo-mente. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, por supuesto, pero también nuestra mente y nuestro entorno, ¿vale? Tenemos que buscar la felicidad y ese equilibrio emocional. Entonces, por tanto, son terapias que van a intervenir pues, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, buscando ese beneficio global. Son terapias que conocemos como la meditación, las terapias de yoga, el tai chi o las terapias grupales, ¿no? ¿Qué se ha visto con estas terapias cuerpo-mente? Y son estudios muy robustos, así que por favor todos tenemos que hacerlo. Disminuye la ansiedad y la depresión, disminuye la fatiga, disminuye el estrés percibido y aumenta la calidad de vida. Es más, se ha demostrado que también aumenta el beneficio del tratamiento oncológico, incluso la tolerancia a ellos. Yo recomiendo especialmente la meditación, es donde más estudios hay, y las terapias grupales, como estáis haciendo ahora, aparte de mecer, por ejemplo, a tu Bibi
es una terapia grupal magnífica que apoyo que sigáis haciéndolo, ¿vale? Son como, como un apoyo emocional y una sensación de pertenencia. El ejercicio físico es la pastilla que no puede faltarle a ningún paciente oncológico. El ejercicio físico no solamente es seguro, sino que es terapéutico en todos los pacientes. Es donde más evidencia científica hay. Sabemos que el ejercicio físico actúa en múltiples mecanismos, mejora la función muscular, reduce la inflamación, mejora la sensibilidad a la insulina, modula el sistema inmune. Esto va a hacer que nos encontremos menos cansados durante los tratamientos, aumenta la calidad de vida, disminuye la ansiedad y disminuir esa pérdida de masa muscular o esa sarcopenia que hablábamos, ¿vale? Entonces, por favor, todos los pacientes tienen que hacer ejercicio. El ejercicio es seguro, ¿vale? Tenemos que hacer nuestra base general de ejercicios que tiene que estar mezclado de una parte aeróbica, como es caminar rápido, la bicicleta, la elíptica, combinado con fuerza y resistencia, utilizar nuestras bandas elásticas, un poquito de pesas, ¿vale? Las sentadillas. Hacer también flexibilidad y equilibrio, como solo estiramiento, ejercicios como yoga, el tai chi o el pilates. Y evitar sobre todo la inactividad, el estar sentados o en cama no debe ocurrir, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, vamos a quedarnos con un mensaje. Fijaros que es fácil. Lo que más aconseja por las guías es 30 minutos, 5 días a la semana. Yo creo que eso todos lo podemos hacer. Son sesiones que tenemos que mezclar un poco este ejercicio aeróbico con resistencia y flexibilidad y creo que todos los podemos llegar a conseguir. Cuando siempre todos los pacientes tienen que hacerlo y simplemente saber pues, que cuando hay metástasis ósea, mucha neuropatía, que falta sensibilidad por la quimioterapia, una anemia muy severa, un dolor que esté muy mal controlado, cuando estamos ya muy delgados, con mucha fragilidad por el tumor, pues igual no vamos a hacer un ejercicio muy excesivo, tendremos que hacer algo más adaptado, ¿no? O cuando tenemos una limitación funcional importante, pero en general todos los pacientes van a poder hacerlo. Bueno, como mensaje clave, aquí hablamos un poquito de lo que es la oncología integrativa, pero yo quiero que nos quedemos con mi consejo final, es que cuida lo esencial que es tu día a día. Todo paciente oncológico tiene que incidir mucho en la nutrición, lo que comemos, lo que somos, va a hacer que nos encontremos mejor en el ejercicio y en la felicidad. Yo siempre hablo con mi paciente que lo más importante es la triple A: doña alimentación, doña actividad y doña alegría. Esos son los tres pilares fundamentales que tenemos que conseguir para buscar nuestro bienestar y nuestra calidad de vida y, por supuesto, nuestro descanso nocturno. Aquí os dejo una bibliografía de lo que me he ido basando en esta charla. Y por último, os he dejado unos libros que hay muchos libros, ¿vale? Esto no es promocionar ningún libro en concreto, sino de los que yo me he leído y que creo que puede ser más interesante para los pacientes, pues os he dejado unos libros de alimentación, unos libros sobre oncología integrativa que son muy interesantes y fáciles de leer, y de bienestar emocional, como por ejemplo es la anatomía de una enfermedad, que es un libro súper interesante. Y muchas gracias. Bueno, Eva, muchísimas gracias a ti. Gracias por darnos este abordaje complementario a los tratamientos habituales y que poco a poco, pues como estamos viendo, va teniendo un auge considerable en todos los tratamientos. Pasamos ahora, si queréis, al turno de preguntas. Hay varias preguntas en el chat. Quien no se haya animado todavía podéis preguntar. Y también estaría interesante que si alguno de vosotros que estéis con alguna terapia complementaria, como las que se han presentado o similares, pues si alguien quiere compartir su experiencia, sería también perfecto. Las preguntas del chat, Sonia preguntaba, bueno, al inicio de la charla comentaba Seba sobre los factores epigenéticos. Los factores epigenéticos hablaba sobre el pH del agua y pregunta Sonia que qué pH es el recomendable. Mm. Y añade que qué opinas de los aparatos de ósmosis o de los nuevos sistemas de ionización de agua alcalina tipo Cángel. Sí, este es un apartado muy importante. Cada vez se está hablando más que las aguas tienen que estar mineralizadas y osmotizadas. Y sí, sí que lo recomiendo. Y al final, estas alteraciones del agua, sobre todo estamos hablando de que llevan mucho cloro y otros productos que se está viendo que están interfiriendo mucho en nuestra salud digestiva. Cuanto más ionizadas estén y más mineralizadas estén, mejor, ¿vale? Por eso al final es un agua alcalina. Sí, es muy recomendable tomarlo.
Genial. Otra pregunta más, que bueno, que ya es verdad que se comentaba, ¿no? Que todas estas intervenciones se han estudiado en otros tumores, quizá de forma más generalista, pero a pesar de la dificultad del diseño de estudios en medicina integrativa, si se te ocurría a ti alguna manera de diseñar un estudio para pacientes con tumores de vía biliar. Muchas gracias, Sonia. Hace preguntas súper interesantes. Veo que estás muy puesta también en esto. Me encantaría. No paro de pensar en ello. ¿Cómo poder llevarlo a la práctica clínica, hacer un estudio? Yo creo que en los tumores de la vía biliar sería muy importante incidir en esta parte de la malabsorción, ¿no? Porque es como siempre va a haber una malabsorción por este problema de las sales biliares. Entonces yo creo que hacer un estudio de flora intestinal o de suplementación específica de estas vitaminas liposolubles podría ser factible, pero como siempre, pues hace falta el medio, la parte económica y al final es complejo, ¿no? Pero que sepáis que lo tenemos en mente, ¿eh? Y pronto creo que podremos desarrollar algún estudio en este campo. Vale, ahora otra pregunta en torno a la nutrición. Comentabas que, bueno, que eran muy importantes los micronutrientes. Si hay alguna forma que se contemple en las analíticas de seguimiento, o sea, recomendar algún tipo de analítica que sería, según la medicina integrativa, interesante para mejorar la situación de los pacientes, para poder pedir o en atención primaria o ya sea de forma privada. Yo creo que al final esto va a ser un cambio también de mentalidad por el médico, ¿no? Todos estos temas muchas veces nos sacan de nuestra zona de confort. Nosotros sabemos medir muy bien en consulta las toxicidades que conocemos de nuestro día a día, ¿no? Pues ya habéis visto que la analítica siempre viene el hemograma, el perfil hepático, la bilirrubina y hay otros parámetros que no pedimos tanto porque también muchas veces no sabemos ni cómo interpretarlos, ¿vale? Entonces yo creo que al final va a tener que ser un cambio de concepto en la medicina de que la valoración nutricional se sabe y es que es muy importante, ¿no? Entonces, al diagnóstico, yo creo que todo perfil oncológico, yo intento hacerlo con mis pacientes, tengo un perfil nutricional, medir vitamina D, ácido fólico, vitamina B12, magnesio, zinc, podemos medir la A, la E, todo esto, la proteína C reactiva, la albúmina, la prealbúmina, son valores analíticos que disponemos de ellos y se pueden solicitar. Y de vez en cuando, o yo intento hacerlo, en las revisiones seguir monitorizándolo. Así que sí, es algo que podemos incorporar ya. Vale, vamos ya con las últimas. Nos pregunta Sonia también si podemos alcalinizar el agua con zumo de limón. Mira, hay un libro muy interesante también sobre este tema que habla de cómo tomar una dieta alcalina, ¿no? Se sabe que lo ideal sería en ayuno, cuando nos levantamos por la mañana y todavía no hemos tomado nada, empezar primero con un zumo de apio, apio puro, que esto se hace en una licuadora, ese jugo de apio beberlo, esperar media hora y tomar luego agua con limón, ¿vale? Beber esa agua con limón y ya posteriormente tomar nuestro desayuno. Esto es lo más alcalino que podemos hacer, lo que mejor va a ayudar a nuestro tránsito intestinal. Lo recomiendo no solamente a los pacientes, sino a todo el mundo. La verdad que se notan las mejoras de forma muy rápida. Vale, Marta también nos quiere hacer una pregunta. Adelante, Sí. Marta. Sí, hola Eva, bueno, gracias por la charla, ha sido súper interesante y súper bien explicada. Muchas Yo gracias. tengo un par de dudas, Eva. Saber si hay manera alguna de conocer qué tipo de terapia complementaria puede ser más adecuada según nuestro estado, ¿vale? Y luego sí, porque has hablado de varias, ¿hay algunas que sean incompatibles o son todas compatibles las unas con las otras o como... Dice entre una terapia complementaria y otra, ¿no? Por ejemplo, hacer un suero intravenoso y una zonoterapia. Claro. Claro, normalmente todas estas técnicas intentan integrarse a la vez, porque al final todos buscan lo mismo, quitar inflamación, dar antioxidantes y dar oxígeno, ¿no? Entonces al final se intentan combinar todas. Claramente esto tiene que venir de médicos especialistas, ¿vale? Yo cuando hablo con médicos que hacen oncología integrativa, la capacidad o el conocimiento que tienen de ortomolecular, de metabolismo celular, etcétera. A mí me dejan anonadada porque yo eso en medicina no llegas a estudiarlo y ellos profundizan mucho en esto, ¿no? Entonces, al final, no todos los médicos saben, lo mismo que no todo el mundo sabe pautar una quimioterapia, no todos los médicos saben hacer una oncología integrativa. Al final vamos a tener que ir a especialistas que estudien bien nuestro caso y que sepan cómo combinar las terapias. Y sí, muchas veces se pueden combinar y también que ninguna de ellas
nos puedan interferir con los tratamientos que estamos realizando oncológicos. Pues hay terapias que son muy seguras, pues por ejemplo como el tomar zinc, ¿vale? Es muy seguro, o tomar un zumo de apio por la mañana, una gualcalina por la mañana, es muy seguro. Hay ciertas terapias de hongos o otros suplementos que pueden interferir con la metabolización de la quimioterapia y hacer que ésta sea más tóxica, ¿no? Entonces, al final, el conocer qué es lo que necesita cada paciente tiene que venir de manos de expertos. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que en España, sobre todo, no está integrado en los sistemas sanitarios. Suele ser un ámbito privado y que además un poco tenemos que buscar nosotros de forma activa. Vamos a un médico, no nos gusta este médico integrativo, este hace zonoterapia, pero el otro hace el hidrocolon, que no lo hemos hablado, que también es muy interesante. Otro médico hace suplementación con vitaminas intravenosas. Entonces, claro, al final como paciente te encuentras un poco perdido, ¿no? Ahí viene esta afán por empezar a crear guías clínicas y sociedades. Por ejemplo, tenéis que saber que en Suiza y en Alemania todo paciente oncológico pasa también por un médico oncólogo integrativo. Esa es una realidad, pero en nuestro medio todavía no, y creo que le va a faltar tiempo. No sé si va a llegar a ser tan accesible como en poco tiempo para que esté para todos los pacientes. En todo caso, debe ser, me imagino, es imprescindible que se tome el camino que se tome, siempre sea con consulta con el oncólogo, ¿no? Claro, y yo creo que también los oncólogos es un tema, vuelvo a decir, sale un poco tu zona de confort, porque son temas, yo ahora mismo que estoy estudiando esto, son temas que hay que profundizar mucho, hay que estudiar mucho, hay que verlo despacio, hay que ver qué beneficios y qué desventajas puede tener en ese paciente en concreto, y es un cambio de paradigma, y como siempre ocurre con los cambios de paradigmas, pues van a tardar. Yo creo que poco a poco todos los compañeros de oncología quieren buscar la calidad de vida del paciente oncológico y sus pacientes también se lo exigen, porque la primera consulta que hacéis aquí es, ¿qué puedo comer? ¿Puedo comer esto? ¿No puedo comer la otro? Es decir, estamos obligados también a formarnos y en saber qué es lo que demandan nuestros pacientes y poder ayudarlos a tomar ese tipo de decisiones. Si complementar con una oncotermia, si complementar con una zonoterapia, con una vitamina C intravenosa. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta. Vale, oye, yo te quería hacer una pregunta que al principio has comentado, al principio de la ponencia has hablado un poco sobre ese gran melón que está cogiendo también bastante importancia, que son los disruptores endocrinos. No Mm. sé si nos podías dar alguna pincelada de dónde se encuentran estos disruptores y qué medidas podemos tomar nosotros, tanto los pacientes como la población en general, pues para evitar esos efectos nocivos. Es súper interesante, ¿eh? Esto lo hablamos mucho en el máster de estética. El disruptor endocrino básicamente son hormonas que se utilizan para estabilizar los compuestos de cosmética. No solamente cosmética, la pasta de dientes, el protector solar, en muchos productos que utilizamos. Esto hace que los cosméticos sean bonitos, es decir, te duren mucho tiempo en la piel, te quede muy brillante, con ese efecto glow, ¿vale? Pero al final estás absorbiendo hormonas. Bueno, es que se ha visto que incluso mujeres embarazadas que se ponen protectores solares llegan a la placenta estos disruptores endocrinos, porque la hormona lo que tienen, ¿no? Ya, yo creo que también eran médicos, ¿verdad, Alex? Atraviesan todo, ¿no? Las hormonas atraviesan todo. Pues esto es lo que es un disruptor endocrino. ¿Qué es lo que hago yo? Pues mira, esto no es por hacer publicidad, pero yo utilizo una aplicación que se llama Yuka, que a lo mejor lo conocéis. Pasas el escáner de los productos que quieres comprar y lo ves. Entonces, cuando pasamos Yuka no es tan importante que te ponga malo, bueno, rojo, verde, como te lo pone, sino que profundicéis en el por qué es malo, ¿no? Cuando lo pone en rojo, si podéis entrar, podéis clicar y podéis ver los compuestos que lleva ese cosmético o esa pasta de dientes. Cuando ponga disruptor endocrino, por favor evitarlos. También aquí hago también una llamada pues, a los sistemas sanitarios y políticos, ¿no? Porque los disruptores endocrinos se conocen su potencial dañino y aún así siguen comercializándose. O sea que al final esto también tiene que ser un cambio social. O sea, ya no solamente como paciente o como alguien que se quiere cuidar, ¿no? Que evita ponerse ese disruptor, es que tienen que quitarse de las cosméticas. Y gracias, Eva. Nos comenta también Elena Alcoba que, bueno, que habías hablado del glutatión como beneficio, pero que en algunos artículos ha leído que niveles altos de glutatión aumentan la probabilidad de expansión del cáncer. Eh, Efectivamente, el glutatión o el NAT, estos son antioxidantes que actúan a nivel hepático, ¿vale? Em, los estudios son todavía muy preclínicos, es decir, esto se ha estudiado en líneas celulares.
¿Qué pasa? Que lo mismo que ayuda al hígado, se piensa que también puede ayudar a la célula tumoral a su desarrollo. Mm, Yo creo que tenemos que esperar todavía un poco, tenemos que ver mejor los resultados, pero es verdad que el glutatio se ha ido estudiando ya de una forma segura en pacientes oncológicos, sobre todo que ya estaban libres de enfermedad, es decir, que no tenían un tumor activo, sino que ese tumor ya se había erradicado. Y sí que se ha visto su mejora, sobre todo en la disminución de la astenia y en la recuperación post-quimioterapia, que es cuando más yo lo recomiendo. Cuando hay un tumor activo, yo creo que esto es, hay que balancear mucho el riesgo-beneficio y también al final pues habrá que ser una decisión propia de querer recibir un tratamiento como el glutatio. Vale, perfecto. A ver, veo por aquí también, preguntaba antes Sonia si podías hablar de la hidroterapia de colon, ya que bueno, en el grupo de la comunidad de Autovivi se ve que que se comentó esta semana. Sí, esto es la hidrocolon, que no me sale la palabra, perdón. Es una técnica que también me gusta mucho. Básicamente es que nosotros estamos tomando en una camilla y vía rectal se introduce un pequeño dispositivo que va conectado a una manguera y se va a introducir agua poco a poco en el intestino, ¿vale? Se va introduciendo agua poquito a poco. Esto viene basado en las lavativas. Las lavativas se han utilizado siempre en la medicina, sobre todo más en medicina asiática y árabe, porque se sabe que las lavativas mejora la flora intestinal, mejora el tránsito intestinal y evita los estreñimientos que también son muy típicos en oncología, ¿vale? Asociados también por tratamiento y por muchas veces los mórficos que se toman. Más allá de la lavativa vino lo que es el hidrocolon. Entonces, el hidrocolon yo creo que es una terapia eficaz también para disminuir todas las toxinas que vamos acumulando en el intestino. Yo he hecho tratamiento de hidrocolon, lo he visto hacer y he visto cómo pacientes oncológicos tenían heces pegadas directamente en el colon, que eso por mucho movicol, parafina o agua que tomen no se mueve. Y el hidrocolon puede mover toda esa parte fecal que nos queda acumulada, ¿vale? Entonces, yo creo que es una terapia bastante segura y sí que la recomendaría. Genial, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos de Carmen nos comenta que alguien les habló sobre el CDS como terapia complementaria. Yo no sé si se refiere al dióxido de cloro o a otra cosa. Ya nos... Sí, supongo que será esto, Carmen. Bueno, a ver, como os comentaba, cada vez se está buscando más cómo oxigenar el cuerpo, ¿vale? Cómo llegar a unos buenos niveles de oxígeno. Entonces, lo que más oxígeno nos aporta, y esto parece broma, es el agua. El agua es lo que más oxígeno da al cuerpo, ¿vale? Los siguientes son las frutas y el ejercicio físico. O sea, si nos queremos oxigenar, beber bien y hacer deporte. Por eso siempre se ha recomendado como un tema de salud, porque es lo que más oxigena. Luego se está hablando de aguas oxigenadas, ¿no? Pues el hidróxido de clorito, de sodio, que yo la verdad me pierdo un poco ahí, no me siento tan cómoda hablándolo porque no lo conozco nada tan bien, y sé que hay ciertas terapias de hacer este tipo de agua más oxigenada, ¿vale? Pero la verdad que no puedo comentar mucho más porque no lo conozco. Pues muchísimas gracias, Eva. Yo creo que con esta pregunta concluimos ya el webinar. Ha sido, vamos, un placer tenerte aquí. Mil gracias por tu tiempo y por aportarnos estos conocimientos tan importantes para, bueno, pues para el tratamiento integral de los pacientes oncológicos. Y nada, al resto, a todos los que nos habéis acompañado, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros también. Recordaros que el webinar se va a quedar grabado tanto en la web como en el canal de YouTube de Atubibi y esperamos veros en el siguiente. Un abrazo. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo. Gracias.